Que el Señor les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de finanzas, vamos a hablar de dinero. Por eso le pido que no se desconecte, no se mueva. Vamos a estar soltando un secreto bíblico para que usted pueda prosperar financieramente. Qué emocionante saber que en la palabra de Dios no solo podemos saber cosas espirituales, Mm. sino también cómo poder ser bendecidos financieramente, ¿no? Sí, todo está en la Biblia, todo está en la palabra. Y bueno, este es un tema que mucha gente tal vez lo mira mal o piensa que es algo negativo. En sí, la religión nos enseñó que era algo malo tener dinero, prosperar financieramente, pero bueno, todo lo contrario. La Biblia es muy clara. El Señor quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, no solamente espiritualmente, no solamente emocionalmente, sino que nuestro Dios quiere prosperarnos aún económicamente, financieramente. Entonces, vamos a entrar directamente a este tema. Vamos a hablar de lo que son las primicias. Ahora, sabes, he estado estudiando acerca de las primicias en sí. Tengo estudiando mucho tiempo acerca de estos temas de finanzas y algo que me impacta mucho es cómo el pueblo de Israel practicaba las primicias, cómo el pueblo de Israel entendía este principio tan poderoso de darle a Dios lo primero, porque a Dios no se le puede dar las obras, a Dios se le tiene que dar lo primero, porque si no le damos lo primero, Dios tiene la habilidad de no aceptar lo que le estamos dando. Entonces, mucha gente acostumbra a darle lo último, lo que le sobra, pero el pueblo de Israel tenía esta creencia, este principio de darle a Dios lo primero literalmente en todo. Por ejemplo, Números 3:13 habla de los primogénitos. El primer hijo le pertenecía a Dios. Incluso el primer becerro, la primera oveja, o sea, todo lo primero le pertenecía a Dios. Ahora, no solamente en los primogénitos, sino, por ejemplo, en Números 15:21 Mm. habla de las primicias de la masa. O sea, algo tan sencillo y tal vez algo que se usaba todo el tiempo, todos los días. Lo primero era para el Señor. Entonces, esto a mí en realidad me impacta muchísimo. La verdad que sí, porque saber que practicaban esto desde el principio y que poco a poco con el tiempo se ha ido perdiendo Sí, y ha dado un enfoque diferente y ahora ya no damos ese enfoque de darle lo primero a Dios sí, cuando es un principio que desde el pueblo de Dios lo practicaba desde antes. sí. Y está en toda la Sí, palabra. O sea, lo primero es de Dios. Vimos los primogénitos, las primicias de la sí. masa, pero vimos que las primicias del grano, del vino, del Wow. aceite, de la lana de oveja, de la miel. Bueno, todos los productos de la tierra, según Deuteronomio 18:4. Todo lo primero era Dios, era de Dios, le pertenecía a Dios. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, wow, o sea, literalmente el pueblo de Israel era diferente a los otros pueblos. Imagínate que tú eras una persona que, bueno, producía su propio aceite, su propio vino. No podían agarrar la primera parte. Imagínate que tuvieras, no sé, ovejas, aún la lana, porque la lana de las ovejas se vendía para hacer ropa, para hacer telas. Entonces, si tú tenías ovejas y llegaba el tiempo donde le tenías que quitar la lana a las ovejas, bueno, la primera lana no te pertenecía. Tenías que dársela Mm, a Dios. Entonces, el pueblo tenía esta mentalidad de sí. darle lo primero a Dios. Y sí, como decías, creo que se ha ido perdiendo en este tiempo. Hay muchas iglesias en sí que nunca se ha enseñado esto, Sí. que no se predica esto. Y qué importante enseñarle el principio de darle lo primero a Dios, al pueblo. O sea, necesitamos literalmente que se levanten los pastores, se levanten los líderes alrededor del mundo a enseñarle al pueblo de Dios, bueno, que Dios solamente se merece lo mejor y lo primero. Sí. Literalmente de todo lo que recibimos, lo primero es para nuestro Dios.
Y qué manera de poderlo hacer, de darle a Dios lo primero, no solo porque lo estamos tomando en cuenta, sino al mismo tiempo somos nosotros también bendecidos cuando damos esa ofrenda a Dios, cuando le Sí, damos lo primero a Él. O sí. sea, nosotros le damos lo primero a Dios y nosotros al mismo tiempo Dios nos bendice por darle esa ofrenda. Sí, es un beneficio Sí. tremendo y ahorita vamos a entrar más profundo en eso, de cómo la bendición se desata sobre nosotros. Pero yo estoy emocionado en Sí, estudiar la historia del pueblo de Israel, sí. cómo de todo, literalmente de todo, se le daba lo primero a Dios. Wow. Sí, Literalmente, si tenías un árbol de naranjas, o sea, las primeras naranjas no te las podías comer, las tenías que agarrar y llevarlas al templo, porque Éxodo 23:19 habla de que el pueblo llevaba las primicias al templo, o sea, no era como que ellos mismos las ofrecían, no, tenían que llevarlas al al templo. templo. Wow. Y esto es algo Sí, impresionante que muchos tal vez lo han dejado de practicar, pero bueno, necesitamos regresar sí. a practicar esos principios tan poderosos que van a desatar una bendición poderosa en nuestras vidas. Entonces, tal vez alguien se esté preguntando, ¿no? Alguien esté viendo este podcast y se esté preguntando, bueno, pero ¿qué son las primicias ahora? Porque en aquellos tiempos, bueno, la gente tenía árboles Sí, de fruta, tenía sembradillos, tenía, no sé, hacían vino, tenían ovejas y de todo traían lo primero a Dios. Pero en este tiempo, ¿qué son las primicias? sí. Bueno, sabemos que ya no somos agricultores. Ya Bueno, no cultivamos. tal vez Sí, alguien hay sí, por ahí, ¿no? sí, Y yo me acuerdo que en los tiempos de mi abuela, mucha gente que vivía en ranchos y no tenía un trabajo regular, ellos pues cosechaban y cambiaban, que frijol, sí. que esto otro, y traían a la iglesia lo primero de sus cosechas. Y esto es algo tremendo, ¿no? Pero la mayoría de nosotros ya no hacemos eso, ya no Sí. tenemos ovejas, ya no cultivamos, ya no somos agricultores, pero sí podemos darle a Dios el fruto o el primer fruto de nuestro trabajo. Porque aunque no somos agricultores, aunque no tenemos ovejas, literalmente hablando, bueno, sí trabajamos y estamos produciendo. Entonces, qué importante entender que el dinero que estamos produciendo con nuestro trabajo, bueno, el primer dinero que entra en nuestro bolsillo en una temporada, ese dinero es de Dios, le pertenece a Dios y nosotros necesitamos ofrecerlo a nuestro Dios como esa ofrenda de primicia. Y es pues agradecimiento de darle lo primero porque, como dice, ya no cultivamos y ahora es con nuestro trabajo. Y muchas personas dirán, pero yo me lo estoy ganando, ¿por qué lo Sí, tengo que hacer? Pero es Dios que nos da la fuerza para amén. generar nuestro trabajo. Entonces ahí es donde entra, gracias a Dios por lo que estamos generando. Solo primero, ahora se lo vamos a ofrecer a Dios. Sí, definitivamente lo primero le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué son las primicias? No son los diezmos, no son los diezmos, no son las ofrendas que damos cada semana. Las primicias es el primer ingreso de una temporada. Ahorita estamos entrando en un nuevo año, año 2026 para nosotros. Y es una nueva temporada. Ujú. Le estamos creyendo a Dios que en esta temporada vamos a ver su mano poderosa, vamos a ver su respaldo, vamos a ver la prosperidad, pero que no se nos olvide que estamos entrando en una nueva temporada y siempre que entramos en una nueva temporada necesitamos darle esa ofrenda de primicias a nuestro Dios. Y quiero ser específico en esto porque tal vez haya personas que todavía no entienden lo que estamos diciendo. Bueno, si usted tiene un trabajo, vamos a decir que usted va cada semana a trabajar todos los días, bueno, el primer día que usted trabaja en esa compañía, usted ya tiene algo ganado. Usted ya ganó sus $100, sus $200, sus $300, yo no sé. Lo que usted haya ganado, tal vez sus $20, no sé, pero el primer día del año, el primer día que usted trabajó del año,
ese dinero son sus primicias. Ese dinero le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es lo primero que entró en su bolsillo. Ahora, si usted tiene una compañía, porque hay muchos hermanos que tienen compañías, si usted tiene una compañía, bueno, el primer trabajo que hizo en el año, el ingreso de ese trabajo, usted lo debe de presentar como primicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque es lo primero que entró en su bolsillo en esta nueva temporada. Sí. Entonces, qué importante de dar las primicias y llevarlas al templo. También el día de ayer yo decía en la iglesia, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen esa mentalidad. Voy a enviar mis primicias a mi país porque allá hay mucha necesidad. Voy a enviar mis primicias a Guatemala, a Honduras, a México, pero no debe de ser así. Uno debe de llevar las primicias al lugar donde uno se congrega, al templo donde uno se está congregando y bueno, uno está recibiendo, uno se está alimentando. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias hay necesidad. Sí. Y es importante que el pueblo aporte lo primero para que la iglesia no tenga dificultad en pagar sus gastos. Y yo creo que eso es claro porque es como, por ejemplo, si vamos al McDonald's a comer Sí. y yo ordeno en el McDonald's, no le voy a pagar al Jack in the Box. Wow. Porque yo estoy comiendo en el McDonald's. Claro. Si voy al Jack in the Box, le pago al Jack in the Box. Entonces, tenemos que darlo donde nos estamos alimentando, donde estamos recibiendo. Y si es en esta casa donde estamos comiendo, pues aquí es donde vamos a traer nuestras primicias y no mandarlo en otro lado. Es donde estamos comiendo. Definitivamente. Y quiero dejar bien claro que las primicias le pertenecen a Dios, porque tal vez haya alguien preguntándose, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Si yo me gané el dinero, como decías, ¿no? Bueno, porque las primicias son de Dios. Éxodo 13:2 nos enseña, nos dice que lo primero es de Dios, le pertenece a Dios, porque todo lo que tenemos ha salido de la mano de Dios, dice la Biblia. O sea, literalmente nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero que tenemos en el banco, nuestros zapatos, bueno, lo que sea que tengamos y aún que recibimos cada semana, es Dios quien nos lo ha dado. Dios ha usado herramientas como nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que sea, para prosperarnos, pero viene de Dios. Es Dios quien ha permitido que eso llegue a nuestras manos. Entonces, lo primero que Él nos da le pertenece a Él, es la primicia. Entonces, esto es importante de entenderlo, que damos la primicia, bueno, porque le pertenece a nuestro Dios. Ahora, vamos a entrar aquí en un tema poquito controversial, porque he visto muchos videitos por ahí en las redes sociales, ¿no? Que dicen, bueno, uno ya no tiene que diezmar, porque eso era parte de la ley, ni tampoco dar primicias, porque eso se practicaba en la ley. Eso era parte de la ley de Moisés y nosotros ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y si alguien lo escucha de esa manera o alguien te lo pone de esa manera, uno dice, oye, sí es cierto, ¿para qué tengo que diezmar? ¿Para qué tengo que dar primicias? Si eso era parte de la ley, y bueno, ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, qué interesante que la Biblia nos enseña que Abel, o sea, estamos hablando del hijo de Adán. O sea, mira desde dónde viene este principio, desde que literalmente empezó la humanidad. Ahora, yo me imagino que si Abel practicaba las primicias es porque lo tuvo que haber aprendido de su padre. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, el primer hombre de la Biblia literalmente practicaba darle lo primero a Dios. Obviamente su hijo lo aprendió de su padre porque todo lo que hacemos lo aprendemos de nuestros papás. Sí. Entonces, Abel nos muestra la palabra de que él le ofreció a Dios una ofrenda de primicias. Le dio lo primero. Ahora, esto pasó 2000 años antes de la ley. 2000 años. Para todos aquellos que dicen, no, las primicias es solamente parte de la ley. No, señor. 2000 años antes de la ley, ya Abel estaba practicando este principio. Entonces, las primicias no es ley, es un principio de Dios. Y los principios no pasan. Los principios de Dios están vigentes en todas las temporadas. Entonces,
todas las dispensaciones que ha habido, este principio se ha manejado. Aún, fíjate, Noé, cuando se bajó de la barca, ofreció a Dios lo primero. Entonces, este principio de darle lo primero a Dios existió mucho antes de la ley. Por lo tanto, no es ley, es principio. Esto no se trata de ley, sino es un principio de Dios. Sí. Así que ahí ya se mató una vaca sagrada. Para los que piensan así, nada que ver con eso. Ese es un principio importante de Dios. Y obviamente en la ley se practicaba también, pero debemos de entender que antes de la ley también se practicaba, así como el diezmo. El diezmo también era parte de la ley, o se practicó en la ley, pero antes de la ley se practicaba. Entonces, Abraham diezmó. Entonces, estas cosas son principios de Dios que se deben de practicar en cada dispensación. Entonces, a mí me llena de gozo saber esto, porque tal vez haya gente engañada por allá. Haya gente que algún loco teólogo de esos que se están levantando en este tiempo, torciendo las escrituras, diciendo tú no tienes que diezmar, tú no tienes que dar tus primicias porque eso era parte de la ley, ahora estamos en tiempos de gracia. Bueno, antes de la ley ya se practicaba esto. Ahora, si nunca se hubiera practicado antes de la ley, yo lo creería. ¿Sí me entiendes? Sí. Si nunca se hubiera mencionado o practicado antes de la ley, yo digo, bueno, eso solamente fue algo de la ley, yo no tengo que practicarlo porque ahora estoy en tiempos de gracia. Pero no, se practicaba mucho antes de la ley. Entonces vamos a entenderlo abiertamente y vamos a entender que no es ley, es un principio de Dios. Sí. Ahora, dar primicias tiene propósitos tremendos, Sí. propósitos poderosos. Por ejemplo, cuando uno da lo primero a Dios, uno le está demostrando a Dios que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Cuando yo le doy lo primero a Dios, con mis acciones le estoy diciendo, Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida. Y esto es poderoso, porque hay mucha gente que no ha entendido esto, no ha entendido que cuando le damos lo primero a Dios, en realidad estamos enviando una señal al cielo y diciendo, Señor, tú ocupas el primer lugar en nuestra vida. No solamente es de decirlo, sino es una manera de demostrarlo. Sí. Demostrar que Él es nuestro primer lugar, dando nuestra primicia. Sí, hay Lo gente primero. que dice, es que ¿para qué quieren darle a Dios? Dios no necesita. Sí. Obvio que Dios no necesita, pero quiere probar tu corazón. Sí. Dios no necesita, Él es el dueño del oro y la plata. Obviamente no necesita, pero nosotros sí necesitamos. Sí. Y Dios quiere probar nuestro corazón y lo hace con finanzas, porque cualquiera pudiera darle tiempo, cualquiera pudiera darle, no sé, una oración, pero no cualquiera puede darle sus finanzas, porque cuando damos nuestras finanzas estamos dando parte de nuestra vida. Nosotros vamos a trabajar, duramos 8 o 10 horas trabajando, dimos nuestra vida por ese dinero. Entonces, cada vez que le damos a Dios algo, estamos dando nuestra propia vida. My God. Hay muchos que no están listos para esa revelación. Pero número 2, para honrar a Dios. Qué poderoso que podemos honrar a nuestro Dios dándole nuestras primicias. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué poderoso que podemos honrar a nuestro Dios dándole primicias. Wow. Solo es una parte de obediencia, de honrar a nuestro Dios con eso. Sí, definitivamente. Número 3, agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Sí. Muchas veces queremos agradar a Dios al estilo religioso y queremos hacer sacrificios y queremos hacer un montón de cosas y muchos se hincan y quieren durar hincados hasta que les duelan las rodillas pensando que eso va a agradar a Dios. Hermano, cuando usted le da una ofrenda de primicias, usted agrada a Dios. La Biblia dice que Abel le dio una ofrenda de primicias y agradó a Dios. Entonces no nos hagamos bolas, está sencilla la palabra. Sí. Cuando nosotros damos primicias, estamos agradando a nuestro Dios. Número 4, demostramos que nuestra fe es genuina. Genuina, porque una cosa es decir, tengo fe, yo soy una persona de fe. Y otra cosa es demostrar
que en realidad nuestra fe es genuina. Y yo creo que así como Abel dio su ofrenda de primicias y agradó a Dios, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Entonces nota que la fe y agradar a Dios están conectadas. Y sí. cuando damos primicias, en realidad lo que estamos haciendo es demostrar que nuestra fe es genuina. Que no es falsa, Sí, que no es washi-washi, sino que realmente es verdadera. sí. Es lo que estamos demostrando. Sí, porque no todo el que viene a la iglesia tiene una fe verdadera. Sí, Lo vimos en la pandemia. Mucha gente ya no regresó. sí. Mucha gente dejó de creer en Dios. Yo he escuchado testimonios. Hace poco escuchaba un testimonio de una persona que se alejó de Dios. Dijo, ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no creo en Dios. Simplemente porque Dios no hizo lo que le estaba pidiendo. Entonces, la fe de muchos no es genuina. Entonces, Dios la prueba a través de este medio. Cuando nosotros damos, estamos probando que nuestra fe es verdadera. My God, esto va a traer controversia ahí en las redes sociales. Pero, ¿qué provocan las primicias? Y esto es lo que más me gusta, porque cuando damos primicias, no solamente estamos dando por dar, va a pasar algo en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Por ejemplo, número 1, las primicias cubren a nuestras generaciones. Esto es tremendo porque Números 15:21 dice, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto me impacta. Cómo Sí. las primicias tienen el poder de cubrir a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, solamente por una ofrenda de primicias. Esto es poderoso. No se trata solo de nosotros ni de nuestra familia, sino de generaciones. Sí, O sea, ¿hasta dónde llega hasta las generaciones? Eso es algo poderoso. poderosísimo. Número 2, la ofrenda de primicias desata la multiplicación. Esto es bien importante entenderlo porque yo sé que a muchos en este año se nos ha dado palabra, se va a multiplicar. Todo lo que tiene se va a multiplicar. Aún pastores que me están viendo, se les está dando o se les ha dado una palabra de que este año es el año de multiplicación. Ahora hay que entender esto, porque cuando Dios le habla a Abraham, le da la palabra de que iba a multiplicar su descendencia. Me llama la atención que Dios le da su primer hijo. Su esposa no podía tener hijos, bueno, pero aún así Dios le da su primer hijo. Y imagínate el amor que Abraham tenía por aquel hijo. Lo Sí. tuvo ya de grande. Es diferente cuando uno tiene un niño muy joven, ¿no? Que uno se desespera. Y no, Abraham lo tuvo ya de grande. Imagínate cómo lo quería, que su esposa por muchos años no pudo quedar embarazada, pero de repente viene el milagro de parte de Dios. Sara da a luz un hijo. Entonces Abraham lo amaba, lo quería mucho, pero Dios le había dado una palabra, una promesa de que su descendencia la iba a multiplicar, que iban a ser como las estrellas del cielo. Pero me llama la atención que antes de que eso se cumpliera, Dios le pide el único hijo que tenía. Dios le pide el primero, su primogénito, Sí. la primicia. Entonces, hasta que Abraham no le dio a Dios, porque en realidad se lo entregó. Sí. Él estaba decidido a ofrecerlo en sacrificio, a matarlo. Entonces, hasta que Abraham no se lo entregó, no se desató la multiplicación. Wow. Entonces, le hablo a todos esos que han recibido una palabra de multiplicación. No deje pasar el tiempo. Usted tiene que darle las primicias a Dios en sí. La Biblia dice, no tardes, no retrases tus primicias. Es importante dar primicias para que todo este año se multiplique. Para que se desate la multiplicación. Es Sí. la manera que se va a desatar, dándolo. Sí, dando la Sí. primicia. My God. Me dan ganas de ir a pactar ya de una vez. Número 3, la ofrenda de primicias desata bendición financiera. Ahí en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero el versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, qué tremendo que el pueblo entendía que tenía que dar primicias para que sus graneros estuvieran llenos. O sea, no nomás era
voy a llenar el granero. No, 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 no. Para llenar el granero y mantenerlo lleno en el año, necesitaba el pueblo dar primicias. Y eso era algo literal. Y en estos tiempos yo creo que la cosa no ha cambiado. Cuando le damos primicias a Dios, qué bonito es poder ahorrar en el año, poder tener un dinerito ahorrado, llenar nuestra cuenta de banco. Bueno, simplemente Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque le creímos a Él y dimos nuestras primicias. Y ahí es donde mucha gente se detiene o mucha gente no puede llenar sus graneros y decir, ¿por qué mis cuentas están vacías? Sí. Porque no, desde el principio no dieron Wow. esa primicia. Sí, definitivamente. Número 4, esta es la más interesante, porque dice que la ofrenda de primicias bendice las finanzas de toda una temporada. Romanos 11:16. Este versículo está fuera de serie. Mira lo que dice. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, qué tremendo, ¿no? Que el pueblo iba a dar la primicia, la primera parte de la masa. Pero qué tremendo que cuando daban la primera parte, la primera parte, o sea, las primicias, Sí. si la primicia es santa, o sea, cuando la daban, bendecía el resto de la masa. Entonces, esto es bien poderoso. Hay un principio que podemos aplicar ahí, que en una temporada, cuando nosotros le damos lo primero a Dios, toda la temporada queda bendecida. O sea, literalmente el pueblo de Israel entendía que, ok, tengo toda la masa, voy a llevarle la primera parte al templo, y en el momento que ellos llevaban la primera parte al templo y se la daban a Dios, todo el resto de la masa automáticamente quedaba bendecida. Entonces es igual en una temporada, cuando le damos lo primero a Dios. Por eso es importante darle a Dios lo primero entrando el año. No a finales del año, Sí. no a la mitad del año, entrando el año. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una nueva temporada, y cuando le damos lo primero de esa nueva temporada, toda la temporada va a quedar bendecida. Entonces hay gente que por causa de las primicias va a seguir siendo bendecida por el resto de todo el año. Eso es impresionante. So, de ahí depende, por eso depende de la primicia para que pueda estar bendecido durante toda la temporada, que en este caso sería todo el año Sí. con nosotros. Sí. O sea, todo depende cómo quieres que te vaya todo el año, Wow. depende de cómo vas de tu primicia. Oh my ¿verdad? God, oh my God. Eso está Tremendo. poderoso. Sí. Yo animo a todos los que nos están viendo, envíe sus primicias a la iglesia, llévelas al templo donde usted se congrega, no se pierda la bendición de este año. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Sí. pero nosotros, Dios nos ha dado principios para ser prosperados. Yo creo que la bendición de Dios va a alcanzar a todos aquellos que sean obedientes y se atrevan a darle a Dios sus primicias. Bueno, y por último, la ofrenda de primicias provoca que la palabra y la unción no falte en la casa. Wow, eso Esta está historia a mí tremendo. me estremece, porque es una historia bien poderosa. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Creo que todos la hemos leído en alguna ocasión, pero dice la palabra que Elías estaba en el arroyo y Dios lo alimentaba, tenía agua fresca todas las mañanas, todo el día. Venían cuervos y le traían carne. O sea, que Elías no sufría, estaba siendo sostenido por Dios mismo. O sea, imagínate levantarte y que venga un cuervo y te traiga un steak, un ribeye, y del siguiente día un tomahawk, yo no sé, imagínate, ¿no? Sí. Y luego agua fresca, porque el arroyo va corriendo y el agua está fresca en los arroyos. Sí. Entonces Dios lo tenía bien a Elías, aunque Sí. todo el pueblo estaba pasando por sequía, el profeta estaba bendecido, Sí. comía carne, comía pan y tenía agua fresca. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces Dios lo estaba sosteniendo en medio de una crisis. My God, yo siento que Dios te va a sostener en medio de cualquier crisis. Pero escucha esto. Viene un tiempo donde aún el arroyo se seca, los cuervos dejan de llegar y Dios le habla al profeta y le dice, ve a tal lugar, te vas a topar con una viuda y ella te va a sostener. Yo me imagino
que el profeta dice, bueno, pues voy a ir a un lugar de un rico, de una mujer rica. Esta mujer ha de tener un buen trabajo, una buena casa, a lo mejor trabaja para el gobierno o algo, ¿no? Porque si me ha mantenido por tanto tiempo en el arroyo, con carne, con pan, con agua, bueno, en la casa de esta viuda va a estar mejor la cosa, ¿no? Y ahí va el profeta, pero cuando llega se da cuenta que aquella mujer está levantando leña para cocinar su último bocado. O sea, literalmente la Biblia dice que tenía muy poquita harina y poquito aceite, iba a hacer su última torta y se iba a dejar morir con su hijo. O sea, ella estaba levantando leña, iba a cocinarla, la torta, y se iban a morir. Esa era la mentalidad de aquella señora. Y qué tremendo que llega el profeta y cuando mira la situación, el profeta como que entendía el poder de la primicia, porque la señora aquella le cuenta la situación. Mira, profeta, voy a hacer la última torta para mí, para mi hijo, y luego nos vamos a dejar morir. Y luego es aquí donde parece que la Biblia no tiene sentido, ¿no? Porque el profeta le dice, mira, ve, haz la torta, pero dame a mí primero. Eso no es tiene primicia. sentido. No tiene sentido, o sea, literalmente, si yo tengo, no sé, el último bocado y tengo a mis hijos y viene un hombre y me dice, cocina lo que vas a cocinar, que yo sé que es lo último que tienes, pero primero dame a mí, antes de que a tus hijos. O sea, yo digo, no, este hombre está loco, está mal, viene del infierno, no es profeta de Dios. Pero lo que me llama más la atención, que aquella mujer, yo creo que tenía demasiada fe. Lo único que necesitaba era un profeta de Dios que declarara la palabra, porque la mujer tenía fe, simplemente no sabía direccionar su fe, no sabía el poder de las primicias. Ahora, el profeta viene y revela el poder de la primicia. Le dice, ve y cocina la torta, pero tráemela y dame a mí primero. Antes de a tu hijo, dámela a mí. Entonces, qué tremendo que aquella mujer le crea al profeta. La Biblia dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. Creyó la palabra. Esto es para gente de fe. He visto que hay mucha gente que solamente quiere dar, pero no lo hace con fe. Hermano, usted tiene que dar creyendo en la palabra, creyendo que va a suceder. No se trata solamente de dar, no, hay que creer en el poder de la primicia. Aquella mujer le creyó al profeta, hizo la torta, se la dio. Pero pasó algo sobrenatural. Dice la Biblia que el aceite no dejó de fluir, la harina no escaseaba. Entonces se desató un milagro sobrenatural en aquella casa. Y esto es el poder de las primicias. Cuando un pueblo es entendido y entiende, conoce el poder de la primicia y se atreve a creerle a Dios y dar primicia, el aceite no va a dejar de fluir, la harina no va a escasear. Y estas son cosas simbólicas. Estamos hablando de aceite, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo, y la harina representa la palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando una casa le cree a Dios y da primicias, bueno, no va a faltar la palabra y no va a faltar la unción del Espíritu de Dios. Tremendo, poderoso. Yo me puse a pensar en eso de que nos comentaba que uno se puede dar cuenta luego cuando va a un lugar, a una iglesia, si en esa casa, si en esa iglesia dan primicias. Sí. Porque se va a notar que hay palabra revelada o no hay palabra revelada. Sí. Y pues nosotros lo vivimos porque aquí siempre hay palabra revelada que Dios entrega. So podemos ver que hay gente que da las primicias. Sí, no, definitivamente. Y le hablo a todos los pastores que me están viendo, no tengan miedo enseñar primicias. Yo he ido a lugares donde los pastores me dicen que tengo miedo, literalmente tengo miedo que la gente se vaya, que yo hable de finanzas y la gente se vaya porque han sido heridos en otras iglesias. Bueno, yo sé que hay gente que ha mal usado este tema de las finanzas, pero no porque alguien mal usó las finanzas significa que nosotros vamos a dejar de enseñar estos principios bíblicos para que el pueblo prospere. Entonces,
no tengan miedo, enseñe primicias, enseñe diezmos, enseñe ofrendas, porque eso es bíblico y eso va a desatar bendición sobre el pueblo, sobre la iglesia. Hermano, si hay alguien por ahí que me está viendo que tal vez no es pastor, pero se congrega, hágalo por su propio bien. No lo haga pensando en que usted va a beneficiar a la iglesia o al pastor. Déjese de cosas. Vaya y dé sus primicias porque hay tantos beneficios que se van a desatar a su favor. Su vida va a cambiar financieramente. Usted va a ser prosperado este 2026. Tome valor, tome fuerza, obedezca la palabra, obedezca a Dios, vaya al templo y lleve sus primicias. My God. Quiero agregar algo que se me quedó muy bien grabado que usted nos enseñó Sí. hace un tiempo atrás de que la iglesia religiosa nos enseñó a orar por las finanzas. Wow. Y usted nos enseñó que no se oran por las finanzas. Yeah. O sea, cuando alguien está pasando por necesidad, no se ora de que Dios supla. Claro. Sino lo único que tenemos que hacer es cumplir con los principios de Dios. Sí. Y las primicias, es un principio de Dios. Definitivamente, o sea, literalmente muchas veces estamos orando cosas que son antibíblicas. O sea, queremos que la maldición de pobreza, de escasez se rompa. No queremos batallar financieramente, pero no queremos cumplir con lo que la Biblia dice. O sea, podemos orar, pero eso no se va a romper si nosotros no empezamos a practicar los principios. O sea, literalmente Dios nos dio instrucciones de qué hacer para ser prosperados en el reino de Dios. Y nosotros podemos orar toda una vida y la bendición no va a llegar hasta que empecemos a practicar los principios bíblicos, lo que el Señor estableció. Y me gusta porque Dios pensó en todo. Literalmente, o sea, Él pensó en todo y sabía que la bendición financiera es importante. El día de ayer, no sé si entrar ahí, pero bueno, ya estamos entrados, ¿no? Hablábamos de cómo el apóstol Juan le manda una carta a un hombre llamado Gallo, que era un hijo espiritual, y le da unas instrucciones bien tremendas, porque aparentemente Tercera de Juan tiene un capítulo, primer versículo 1, 2 y 3. Pero léalo en su casa y usted se da cuenta que Gallo tenía un problema porque Gallo estaba siendo prosperado interiormente. O sea, su alma estaba siendo prosperada. Pero el apóstol le manda una carta y le dice, oye, yo quiero que seas prosperado en todas las áreas. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. En otras palabras, no se trata solamente de prosperar internamente. Hay gente que dice, yo solamente voy a prosperar espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, pero yo no quiero prosperar financieramente. De todos modos, la bendición financiera aquí se va a quedar. Yo solamente me voy a enfocar en lo espiritual. Bueno, Gallo así creía hasta que el apóstol lo corrigió y le dijo, mira, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, literalmente la bendición espiritual es importante, emocional es importante, física es importante, pero también la económica, la financiera. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos qué comer, necesitamos qué vestir. Entonces, obvio que la bendición financiera es importante. O sea, usted no va a comer oración, no va a comer ayuno, no va a comer, necesitamos disfrutar de lo que Dios puso en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo puso para sus hijos. Entonces, quítese el chip religioso y metas el chip del reino. Yo declaro que este 26, por causa de sus primicias, usted va a prosperar toda la temporada en el nombre poderoso de Jesucristo. Tremendo. Sí. Esperemos y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Gracias por estar acá conectado. Envíele el podcast a alguien. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Que el Señor les bendiga.